Un cordial saludo a toda la comunidad de fe de Impregnados. Mi nombre es Miguel Rangel. En esta oportunidad estoy aquí delante de ustedes en este tiempo para compartir una breve enseñanza en la cual fui asignado de parte de los pastores Eliel y Gaby para ser impartidos un poquito más, para que podamos ser arraigados y fundamentados en Cristo, que es realmente el autor y consumador de nuestra fe. Así que sin más nada que decir, vamos a comenzar. Año nuevo, serie nueva. Yo la titulé de Oración de Gratitud, ¿verdad? Va a estar centrada en el pasaje de Lucas 17 del verso 11 al 19. Por acá tengo mis notas como siempre. Este es un pasaje bien interesante que de hecho el único evangelio que lo relata es el evangelio de Lucas, ¿verdad? Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo nombran, solamente en el evangelio de Lucas. Y esta historia, la Reina Valera le pone un titulito encima, hacia arribita, que dice: Jesús limpia a 10 leprosos. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El verso 12: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, de los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense ustedes cómo tuvo que haber sido eso. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino es este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Aquí vamos a sacar una serie de enseñanzas que les voy a compartir. La primera: el Padre responde al clamor de sus hijos. La primera: el Padre responde al clamor de sus hijos. En el verso 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad? Aquí vemos que entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo escucha nuestra súplica, nuestro clamor. Ellos le pidieron misericordia y compasión y lo obtuvieron, como vimos en la historia. Así debemos clamar. Si bien el Padre conoce, dice la palabra, Pablo lo expresa, dice que aún antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Pero el pedir involucra un acto de fe en el que venimos a su presencia delante de Él. ¿Para qué? Para reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, que solamente Dios puede hacer, si está en su perfecta voluntad, ¿verdad? Número 2, ser obedientes a la voz del Hijo. Lucas 17:14, allí en el verso 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Los leprosos clamaron y obtuvieron una respuesta a ese clamor, ¿verdad? Bueno, aparentemente, no se sabe, porque dice que Jesús le dijo que fueran y se mostraran al sacerdote. En ese tiempo establecía la ley de Moisés, hay una ley que había establecido Moisés, porque los leprosos eran rechazados en la sociedad porque era una enfermedad muy contagiosa y eran sacados a las afueras de las ciudades para no contagiar a más nadie, porque si no, imagínense, eso era una epidemia dentro de una ciudad y la lepra era una enfermedad que no tenía cura, ¿verdad? Para ese momento. Entonces, muchas veces clamamos a Dios y Dios nos da una respuesta, pero tal vez esa respuesta que nos da no es la que esperamos. Yo no sé si los leprosos, esos 10 leprosos, siguieron murmurando: bueno, le dijimos a Jesús que nos sanara y Él nos manda para que nos presentáramos a donde los sacerdotes, ¿verdad? Dice, aquí hablan de que Jesús iba entre una aldea que estaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Que iba caminando, dice más adelante, cuando empezamos a leer la historia para ver. Sí, Samaria y Galilea, para corroborar. Y yo me puse a buscar dónde quedaba Jerusalén, ¿verdad? Que era donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes, donde las personas tenían que ir a presentarse. Quedaba más o menos a 100 kilómetros, 107 kilómetros de distancia. Eso era más o menos un día de camino, 2 días de camino. Entonces era bastante lejos. Pero ellos obedecieron, ¿verdad? Porque de hecho dice que se fueron caminando, ¿verdad? Entonces a veces Dios nos da una instrucción y nosotros no nos parece. A mí me ha pasado, no obedecemos porque no es lo que tal vez queramos a nuestro modo de ver, pero los planes de Dios
son mayores que los nuestros, ¿verdad? El proceder de Dios es misterioso. A veces también otra cosa que pasa mucho es que nos comparamos con otros. Ay, esto es en Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Hasta el Hijo de Dios tuvo que aprender obediencia. Increíble, ¿verdad? Nosotros, ¿qué queda para nosotros? Nosotros también debemos seguir su ejemplo. Seguimos. Tercer punto, ser agradecidos. Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿verdad? ¿Será que los otros no se dieron cuenta o no fueron sanados? No lo sé, no lo sabemos, pero por como habla Jesús y como quedó registrado allí, todos fueron sanados, ¿verdad? Pero uno solo vio y se devolvió, dice. Volvió glorificando y alabando a Dios a gran voz. Y el verso 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Aquí podemos, yo aquí leyendo, yo dije, podemos sacar una estadística, ¿verdad? De 10, solo uno fue agradecido, o sea, eso representa el 10%. ¿Verdad? Vamos a meterle matemática un poquito aquí a esto. El 10%, entonces podemos decir, solamente el 10% de las personas que Dios le extiende su favor es agradecido, tan poquito, ¿verdad? Y tampoco es que vamos a caer en juzgar a los demás, no es el punto aquí, ¿verdad? Pero nosotros debemos exhortar, instar a las personas, animarlos a que sean agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque no es nosotros solo llegar, porque no se trata de eso. De hecho, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, imagínense, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos, habla de todos lleguemos a esa unidad de la fe. No es que llegue uno, es que lleguen 2, 10, 20, no, es el 100%. No se trata de juzgar el error de otros, de condenarlos, porque muchas veces pasan esas cosas por desconocimiento. Más bien oremos para que todos sean iluminados y lleguemos todos a esa medida, ¿verdad? Y yo viendo aquí el acto que hizo este samaritano, que era extranjero, que Dios lo resalte, imagínense, ni siquiera de su propio pueblo, sino que era un extranjero. Entonces vamos al cuarto punto, la gratitud, un acto de fe. Lucas 17:19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo me puse a buscar, aquí dice, tu fe te ha salvado. Y salvado en este contexto, en el original, significa, mire, salvar, liberar, rescatar, poner a salvo, resguardar, curar y sanar. De hecho, en otras versiones se habla, tu fe te ha sanado. Porque va con el mismo contexto, ¿verdad? Y vemos que también Lucas, esta frasecita, tu fe te ha salvado, Lucas la coloca o la escribe o la describe en otras historias que pasaron en su evangelio. Por ejemplo, la de una pecadora perdonada, que está en Lucas 7:37, ¿verdad? Dice así, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y allí narra la historia que ella enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, con sus cabellos, ¿verdad? Una mezcla de perfume, lágrimas, cabello, interesante. Y los ungía. Vemos esta escena fue una escena de adoración, ¿verdad? Y en el verso 50 Jesús le dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos otra historia, la mujer del flujo de sangre, muy conocida también. Y hay muchas canciones que hablan de que tocó el borde de su manto, ¿verdad? Que son muy conocidas de esta historia, que ya también todos conocemos. Y en el versículo 48 de Lucas 8:48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Le dice lo mismo, ve en paz. Interesante. Y otra, la última, hay muchas, pero entre las que nombra Lucas nada más, la del mendigo ciego, que Marcos, en esta historia Marcos le pone nombre a este ciego, Lucas no le pone nombre. Marcos lo llama Bartimeo, que también hay canciones de Bartimeo, ¿verdad? Entonces dice en el versículo de Lucas 18:42, dice, Jesús le dijo, recíbela, porque Jesús le pregunta qué quiere que le haga, y él le dice que recibir la vista, y Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y el verso 43 dice, y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Verdad? Vemos estos ejemplos de que vemos un clamor, y este clamor consiguió una respuesta de parte de Dios. Pero ese clamor viene dado desde una posición de necesidad. Vemos que todas estas personas tenían una necesidad. La mujer, la que dicen la mujer pecadora,
pues necesitaba ser perdonada. La mujer del flujo de sangre sanada. Bartimeo recobrar su vista, volver a la luz, a su vida, ¿verdad? Entonces, es interesante que desde una posición de necesidad todos ellos clamaron a Dios y Dios no se quedó sin darle una respuesta. Jesús les dio una respuesta a todos. Así somos nosotros, pero solamente debemos en fe venir y clamar a Él, en fe, para que Dios también nos dé una respuesta. Y siempre su respuesta va a ser mejor a veces a lo que nosotros pensamos, porque a veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y a veces no lo es así. Entonces, volviendo a este samaritano ex leproso, vemos que su fe demandó primero clamar, obedecer, segundo obedecer, tercero alabar y cuarto agradecer, y como resultado trajo ¿qué? Salvación a su vida. ¿Cuántos por falta a veces, muchas por falta de gratitud, no hemos obtenido una respuesta del cielo? A lo mejor la respuesta que no has recibido tú en este tiempo, en esta temporada de tu vida, es porque no has sido lo suficientemente agradecido a Dios por lo que ya te ha dado, ¿verdad? Por lo que ya tiene, empezando por la vida misma. Si estás aquí al frente de esta pantalla viéndome, estás vivo, significa que estás vivo. ¿Qué mayor motivo que es que agradecer a Dios que nos da una oportunidad para seguir conociéndole a Él y glorificándole con nuestra vida, ¿verdad? Vemos ya para ir finalizando en el Salmo 138:6, en la Nueva Traducción Viviente dice así: aunque el Señor es grande, la magnificencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, su eterno poder, ¿verdad? Nuestro Dios es grande. Él se ocupa de los humildes. Imagínense, este Dios inmenso tiene cuidado de nosotros, los pequeños, pero se mantiene distante de los orgullosos. Lo único que separa a Dios de los hombres, basado en este salmo, es el orgullo. Dios no rechaza a los orgullosos. ¿Cuántos por falta de gratitud hemos sido orgullosos? La gratitud es un acto de humildad también, ¿verdad? Entonces, para finalizar les dejo con esto que lo escribí, se los voy a leer textual como lo escribí. Que nuestra gratitud sea el resultado de una vida que tiene arraigada y fundamentada su fe en Cristo, donde manifestemos frutos de obediencia al Padre y que en cualquiera que sea nuestra temporada lo alabemos y clamemos a Él con acciones de gracias, ¿verdad? Que veamos en este ejemplo de este leproso un ejemplo de ser agradecidos a Dios por las maravillas que ha hecho por nosotros. Dios le guarde, familia de fe. Un abrazo fuerte, pues nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Impregnados. Feliz día.